que a veces no es el momento para tú hablarle a esa persona de eso. Esa persona tiene que Te vivir su duele duelo. y solamente el hecho de pensar en Venezuela, pensar en el pasado, en que ya no está la Venezuela que tú conociste, la Venezuela que tú creciste, estamos pagados nosotros los venezolanos con tantas cosas que están pasando. O sea, Y no fuiste la única. ¿cuándo? Todos, creo que eso fue como colectivo, el pasar por el pensamiento, Dios, que nos ¿Qué falta más? por pasar, ¿qué más? ¿Qué más? Hoy inicio mi podcast legalmente desde acá, desde este ambiente. Quiero compartir con ustedes y voy a tener una invitada. Vamos a hacer una conversación acá, suave, sin mucho protocolo, sobre un tema ahorita muy importante para nosotros los venezolanos y para mucha gente que ha vivido estas cosas. A veces los hijos se convierten en nuestros maestros en muchas cosas. Creemos que los padres somos los que les enseñamos a ellos todo, pero no. En mi caso, me tocó aprender de mi hija muchas cosas y por eso también la quería tener a ella como invitada en esto. Desde otro punto de vista, un punto de vista de gente joven, de un punto de vista de gente que piensa diferente muchas veces a las cosas que nos están pasando. Y hoy quiero llamar acá, quiero que venga aquí, que comparta conmigo un ratico a Gabriela Vázquez. Gracias. Para que no la conocen, ella es mi hija, ella va a presentarse ella misma. Muy buenas tardes. Bueno, gracias. Estoy halagada de la invitación. Tu primer podcast es importante. Siempre es importante. Y nada, estoy muy contenta, me siento halagada. Y realmente bien, porque sé que nuestras conversaciones suelen ser más fluidas, más divertidas. Así que va a salir un muy buen podcast, no solamente porque tenemos nuestras conversaciones profundas, sino que también son conversaciones interesantes. Siento que la gente se va a divertir con eso. Bueno, mientras ella habla ahí, yo prendo mi inciencito aquí para, ustedes saben, limpiar aquí el ambiente, limpiar las cositas por ahí, las energías y todo eso. De eso se trata, intuiciones y tarot, ¿verdad? Pero hoy no vamos a hablar del tarot. Gabriela trajo una infusión para compartir, mate, está haciendo mucho frío aquí, así que el mate nos cae perfecto. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Te cuento. El 24 de junio pasó en Venezuela una tragedia muy fuerte, muy dramática para muchos, ¿verdad? Tanto para los que lo vivieron, como los que estaban allá, como los que estamos fuera también lo vivimos. Porque nos sigue doliendo nuestra tierra, nos sigue doliendo nuestro país. ¿Sí? Nuestro tema va a ser cómo renacer de las cenizas, cómo empezar de nuevo, cómo viviste tú eso, ¿qué sentiste? Ya tú tienes 7 años aquí, ¿cómo lo viviste tú? ¿Qué creíste que debiste hacer? ¿Qué sentiste? Siento que hay los venezolanos que emigramos, pasamos por distintas fases. Está el venezolano súper nacionalista que se convierte en la bandera de Venezuela y quiere ser identificado en otra parte del mundo como eso, ¿no? Como el venezolano, el chamo, el pana, y cuando ve que está cambiándole el acento, se molesta consigo mismo, cuando quiere mostrarle a todo el mundo lo que es. Yo sufrí una transformación diferente cuando emigré. Yo quería, no por dejar de ser venezolana, sino porque me dolía muchísimo Venezuela. Y es un proceso completo y absolutamente normal que pasa gente. O sea, la realidad es que te duele y solamente el hecho de pensar en Venezuela, pensar en el pasado, en que ya no está la Venezuela que tú conociste, la Venezuela que tú creciste, da dolor. Y da dolor también hablar constantemente de ese dolor, porque cuando estás en el exterior la gente te pregunta por Venezuela, pero no te pregunta
las cosas bonitas, te preguntan lo duro, lo difícil. Y yo emigré con este sentimiento de no querer hablar mucho de Venezuela, de querer mimetizarme con el ambiente, con la nueva sociedad. Cuando pasó todo lo de Venezuela, ya yo tenía como un año más o menos, ¿sí, no? Como reconciliándome con esa parte de mí, con Venezuela, con mis raíces, con estar más atenta a las noticias, Pensar tal vez en volver, en ir, en hacer un viaje. en hacer un viaje, en reconectarme, ¿no? Entonces estaba haciéndome las paces con Venezuela, pasa lo del terremoto, yo sentí que obviamente que nos dolió, hubo un luto, pero sentí que si bien mi familia, gracias a Dios, estaba bien, mi familia estaba bien, pero los míos no estaban bien. Siento que es algo que le pasó a mucha gente, que nos dolió a muchísimos. Se me arrugó el corazón. Capaz no había visto la cifra de muertos, no había visto la cifra de heridos, y ya a mí me dolía y me hizo sentir muy chiquitita, mucha impotencia. Yo sentía que si estuviera ahí, no hubiera ido a ayudar a gente, no sé, como que hubiera hecho cosas. Pero al mismo tiempo me dolió muchísimo y me causó mucha impotencia. Tuve muchas ganas de llorar, las cuales reprimí por mucho rato, para no sentirme así, como tan agobiada. A nivel espiritual, ¿tú crees que cómo se vería en tu forma de pensar la parte material que la gente perdió? A nivel espiritual, ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo desde ese punto de vista? Desde el punto de vista espiritual. Desde el punto de vista espiritual, puede ser lo que decías al principio de renacer como el ave fénix para ser mejor, pero al mismo tiempo Venezuela ha pasado por tanto y hemos sufrido tantos cambios, no solamente personales, emocionales, espirituales, sino también hemos perdido demasiado. Mucha gente pasó de tener una casa, un carro, a no tener nada, que es lo que o sea, siento que no se le da tanta importancia como lo que en realidad es. Mucha gente perdió muchas cosas, mucha gente vendió todo lo que tenía para poder sobrevivir y se despojó de eso material, y ahí tuvo que haber un renacer, ¿no? Ahí renacimos de igual forma. No tuvimos que estar en el suelo, literalmente, o no tuvo que haber pasado una catástrofe para que mucha gente en Venezuela renaciera como el ave fénix, de perderlo todo, venderlo todo, darlo todo para sobrevivir, y que ahora esto volviera a pasar. Para mí, a nivel espiritual, ahí es como una limpieza de algo teníamos que despojarnos. Hace poco le escuché a alguien hablando en un podcast sobre lo de Vargas, que estaba muy pequeño cuando pasó lo de Vargas, y que también pensaban que no estamos preparadas para esto, y que era un ataque espiritual, que estaba limpiando algo porque venía algo más. Pero al mismo tiempo es el sacrificio de la vida de muchísima gente que lo hizo con amor. Entonces, podría decirte que lo espiritual nada más compete a las personas, pero también lo material, y todos nosotros agregamos un sentimiento o una emoción hacia las cosas materiales que tenemos en esta vida, y eso se traspola a lo material. Mm. A nivel de tarot, ¿verdad? Ujú. Cuando le sale la torre, Claro, simboliza un cambio. simboliza un cambio. Te sale una torre toda rota, simboliza que se necesita y se requiere un cambio. Yo muchas veces digo, cuando tú no te quieres ir de una parte y te toca irte, el universo te saca. Te saca. Pero ¿qué pasa? Es un mensaje que no le puedo yo dar recién al venezolano que todavía está allá, Ujú. que todavía está ahí secando los escombros, esperanzado de encontrar un ser querido, ¿verdad? Porque ahorita lo importante fue la vida. Lo material, la gente cuando salió corriendo, yo vi muchos videos de cuando la gente salía de sus casas y lo importante era agarrar al niño, agarrar al abuelo, agarrar y salir, tal como llegamos a este mundo, como desnuditos y tal como nos vamos también. También. Entonces a veces pasamos tanto tiempo enfocándonos en construir cosas materiales, en tener cosas materiales, que perdemos lo esencial que es
valorarnos y querernos a nosotros mismos. Y eso creo que es una parte de un mensaje muy importante que tenemos que recibir como venezolanos, tanto los que estamos allá como los que estamos fuera, los que nos tocó irnos con una mano adelante y otra atrás, sin nada. Y poco a poco hemos ido teniendo esas cosas materiales, porque lo material se tiene, lo material llega, lo material se obtiene. A veces unas personas con un poquito más de sacrificio, otras con menos, pero sí se recupera. Entonces, creo que parte de la parte material del mensaje, que yo diría es como que eso te va a tardar un poquito o un poquito más tal vez, pero eso te va a llegar. Eso a nosotros nos pasó. A Nosotros nosotros hemos nos pasó. migrado y llegamos sin nada. Hay Sí. mucha gente que ha migrado a Perú, de Perú se vino para acá, de aquí se ha ido a Brasil, y todo eso, esos países ha llegado sin nada. Entonces, y retoma, porque es que son así como un ave fénix, ¿no? Lo que pasa es que yo siento que lo material, si bien lo decimos como medio por encima de que lo material se recupera, nosotros a lo que me refería con ponerle nuestro cariño a las cosas materiales, también es lo que significa o lo que nos costó llegar a eso material. Porque si bien lo material se recupera Y y mucho más en Venezuela. claro, mucho más en Venezuela. ¿Cómo le dices tú a alguien que tenía su casa propia en Venezuela? No, lo material se recupera cuando sabemos que en realidad la posibilidad de que esa persona pueda conseguir otra vez una casa o un departamento o algo es muy difícil. Un mismo teléfono, un mismo algo, lo que implicó el esfuerzo lo que significa eso para uno, porque un departamento o una casa no es solamente eso, es el techo que te brinda seguridad para tú poder continuar y salir. Porque si tú no tienes un techo, una seguridad de donde vives, tú vas a salir a trabajar con la preocupación de mil cabezas. Entonces es entender que obviamente lo material se puede recuperar porque somos así, tenemos la capacidad de reinventarnos, renacer, volver a construirnos. Pero cuando nos volvemos a construir como el venezolano que se reconstruyó de cero, nosotros que salimos, no es la misma situación, pero gracias a Dios tuvimos la oportunidad de salir, pero también pasamos de tenerlo las cosas a no tener absolutamente nada y a llegar con una maleta para 3 personas. Entonces, eso me lleva a preguntarte otra cosa, Gaby. ¿El alma aprende a reconstruirse? sí. Yo pienso que cuando dicen, no, las personas no pueden cambiar, la gente no cambia, sí se cambia. O sea, yo he visto personas cambiar. Cambia porque tuvieron una elección de vida o cambia porque así lo decidió la persona, ¿no? Pero el alma es más allá de eso, es muy complejo, es algo que nosotros no controlamos. Es algo que ya decidió por nosotros, porque el alma decidió estar con nosotros, ser nosotros, a escoger este cuerpo físico, estar en esta vida, a vivir esta vida en este plano y en este momento. Exactamente. Así como cuando escogemos antes de nacer quién va a ser nuestros padres, Claro. dónde vamos a llegar. Eso lo escogió nuestra alma. Y nuestra alma está acá para mostrarnos que somos más que el cuerpo físico. Muchas religiones, está el budismo, que te enseña a despojarte de lo material para así encontrar la felicidad en lo poco que es lo mucho que tenemos, que es nuestras experiencias vividas. Ahora bien, no podemos quitarle lo importante de que la vida está hecha no solamente para vivirla, sino para aprender. Cuando tú reconoces, cuando tú ves la piedra y decides pasar otra vez por la misma piedra, entonces no aprendiste la lección. Entonces, si tú conoces tu pasado, no lo repites. Si tú conoces la historia, no la repites. Eso dicen, pero la gente se vuelve a dar con la misma piedra una y otra vez. Y está viendo las piedras. Entonces, el alma, ahí es donde está, y el alma está viviendo esto porque sabe que en algún momento va a pasar por esa piedra. Y si no, esa piedra se va a transformar de 1500 maneras, pero va a seguir siendo la misma piedra. Mientras no lo sane o no la pase la lección. Correcto. Entonces,
Entonces, el alma sí se reconstruye 1500 veces, pero el alma ya lo vivió, ya lo pasó, lo está disfrutando. Hasta Siento que no yo, aprenda la lección, no no se lo sigue. transmuta, no se transmuta. Pero yo he estado en una buena vida, por ejemplo, también puede pasar, tengo una buena vida, nunca me ha pasado nada malo, y me pasó esto. Bueno, por ejemplo, en el 2016 capaz no lo vio tan mal, no nos sufrió, no tuvo tantas pérdidas con el COVID, por ejemplo, solamente escucho las redes sociales y viene y me pasa esto. ¿Por qué? ¿Porque tengo que sanar algún karma? No. ¿Me tenía que pasar? ¿Por qué? ¿Porque yo soy mala? No. ¿Me tenía que pasar? No. Lo que pasó en Venezuela es para un aprendizaje colectivo, no es para un aprendizaje individual como sociedad, y es muy duro y es difícil porque a todos odiamos él, por uno pagan todos, pero la realidad es que somos seres sociables y por uno, lo que haga uno afecta a todos. Esa es la realidad. Y Venezuela tiene que aprender muchas cosas de dignidad porque esto sacó lo mejor y lo peor. Que capaz en el desastre de Vargas también pasó, pero no se vio tanto por el tema de redes, ¿no? Pero el aprendizaje colectivo no va a llegar porque todos como sociedad pasemos por cosas pequeñitas e individualistas. No, va a pasar porque esto sucedió y a mí me causó una empatía, un dolor, una cosa inmensa de tristeza y de ganas de poder ayudar y de impotencia que activó algo en mí. Y así como yo, había muchas personas que capaz no estaban reconectando con Venezuela y les dolió y les que no eran venezolanos. o que no eran venezolanos. Llegó mi segundo invitado, perdón, y bueno, él no habla, pero él va a estar aquí. Él da cierto acto de presencia. Él aporta belleza. Sí. Mira, eso me lleva a otra cosa. La gente, hay una palabrita que la gente le anda como que agarrando ya molestia. Porque es una palabrita que sale, bueno, en este tipo de momentos, en este tipo de situaciones, que es la resiliencia. Ya te iba a decir esa porque también me cae mal. La resiliencia, somos resilientes. Hay la resiliencia, andamos con resiliencia. Entonces, ¿tú consideras que ser resiliencia es un don espiritual? Uy, ay, yo esperaría que no. Pero eso es como la frase de el momento de Dios es perfecto. Es una frase, yo creo en Dios, pero es una frase horrorosa, porque nos causa la mayor incertidumbre de la vida y a personas que son como yo, un poquito más controladoras de lo normal, es impotencia total. Y la palabra resiliencia, cuando tú estás en el proceso, es muy dolorosa porque requiere como un papel de victimización, que yo siento que el venezolano, a pesar de todo, no todos, pero al venezolano, en su mayoría, no le gusta ser víctima. Al venezolano salió muy pocos. Al venezolano le costó pedir ayuda. Al venezolano le ha costado decir, sí, pasé por esto. Y al venezolano le ha costado afrontar que todo lo que vivió fue muy, pero muy duro. Y aparte que fue como que culpa de uno. O sea, fue culpa de nosotros. ¿Qué carrizo? ¿No? ¿A quién le vamos a echar la culpa? O sea, no, que fue culpa de nuestros pasados, de nuestros papás que votaron, que no sé qué, que no sé cuándo. Ok, pero es culpa del venezolano. Al final del día es culpa del venezolano, ¿no? Pero la resiliencia, cuando la gente habla de ser resiliente, que es un don, la verdad es que pone al venezolano en un papel de víctima de, ay, tú puedes con todo. Y es difícil porque uno no quiere poder con todo, uno quiere el deber ser o lo que uno cree que es el deber ser, que es una vida un poco más estable, un poco más tranquila, una vida donde las decisiones sean tomadas por uno. Y como que los errores de otros no me afecten a mí, sino los míos, porque como decía ella, lo que pasó en Venezuela tiene que haber un aprendizaje colectivo. Entonces, cuando se habla de que el aprendizaje colectivo es como que, lo que hizo el otro me afecta a mí, tampoco. No, yo no quiero. Yo quiero que lo que yo hice sea lo que me afecte a mí. Pero no pasa así. No suele pasar así y no pasa así. Entonces, la palabrita resiliencia, la verdad que como que le vamos a tener que ir dando como un cambio. Porque, yo soy resiliente, yo soy resiliente, yo soy resiliente. Vamos a tener que
un paréntesis, una oportunidad le había afectado algo y yo fui a decirle que el tiempo de Dios era perfecto y me dice, a mí no me venga a decir que el tiempo de Dios estaba en una etapa de molesta, por eso, molesta como que por qué me pasa a mí tal cosa y es natural. Y lo veo ahora, No, y era algo súper mínimo para todo lo que vino después, ¿no? exacto. Pero Por eso, porque en el momento no vemos cuando queremos decirle a alguien, esto va a pasar, de esta vas a salir, ay, de esta vas a salir. Y vas a salir bien, vas a salir en grande. Que es el mensaje que a veces yo quiero dar en mis redes, en mis cosas. Resulta que a veces no es el momento para tú hablarle a esa persona de eso. Esa persona tiene que vivir su duelo, tiene que sentir su duelo para poder aceptar eso como que sí, como que es algo que sí, que va a pasar. Yo veía reciente, creo que fue ayer, un video de una señora diciendo, se me cayó esta pared, esto lo había mandado a arreglar, parece que había mandado a construir algo y el único cuadro que se le había salvado era el de la Sagrada Familia, el de la mesa ahí de la Sagrada Familia. Dijo, mira, quedó mi cuadro hermoso. eso no es de Esta la pared, última cena. pero la última cena, creo. Sagrada Familia es la misma. Es la misma. ¿O no? Se llama Bueno, no sé. bueno, esa. Esa, la de la última cena, donde salen todos los apóstoles y eso, de ese cuadro me refiero. Entonces la señora decía, mi cuadro quedó lindo, mi cuadro quedó hermoso, esta pared se le derrumbó, o sea, las cuatro paredes, o sea, estaba hecho. Pero esto lo vamos a mandar a tumbar. Es más, ya vinimos hoy a limpiar, que no sé qué. Esa era la actitud de ella, positivismo. Esto se derrumbó, vamos a terminarlo de romper. Esto ya está aquí que se cae y no se cae, bueno, vamos a terminarlo de romper. Porque ella estaba segura y ella sabía que eso lo podía levantar. Y no era una mega casa. No era, no, eran paredes que estaban ahí que medio frisadas, no era que se veía mega lujoso, como que, ay, no, tiene los recursos. No, era una persona que sabía y creía, y cree, porque está viva, obvio, gracias a Dios, que de esa se salía, de esa recuperaba sus cosas. Y bueno, seguimos, Seguimos. sí. Otra de las preguntas que te quiero hacer, porque esto es una conversación, pero Con con preguntas. preguntas Con preguntas. a la invitada, que Bueno, se me lentecillos. Y mi invitado está aquí, bueno, yo lo anoté porque ustedes saben, la gente usa su tablet y su cosa. No está la tablet, por allá está la tablet, pero yo soy viejita, yo anoto, ustedes saben. No eres viejita, solo Ok, estás en tu flor, en la flor de tu vida. ya. Tú dijiste que crees en Dios. Sí. Sí, sí, sí. Tú eres una persona que tiene fe en Sí, las cosas. sí. Es difícil. Yo pienso que cuando la gente le dicen tipo, ten fe, no sabe que está teniendo fe. Eso lo he llegado a pensar últimamente. ¿Cómo manejarías, cómo crees que, o sea, ubicándote en esto, la fe en medio de la pérdida? ¿Cómo, ahorita que estás diciendo que es difícil, cómo entonces tú crees que tú le puedes decir a una persona que está ahí en esa situación, ten fe? Pero también, sí, es cierto, es difícil, Ujú. pero también sabemos que cuando estamos ahí, y lo vi mucho desde siempre, que uno está en esa situación y uno a veces dice, gracias, Dios mío, porque estoy viva, Ujú. porque fui bendecida, porque estoy viva, porque tengo a mi hija acá, porque tengo a mi perrito, recuperé cosas que al que está al lado no le pasó No tan le pasó. lindo, pero aún así ese que está al lado, que también da gracias y eso es fe. Para Eso. mí eso es tener fe. Sí, ¿Ves? Para mí eso es tener fe sí. en Dios, en lo que quieran creer, el universo, Me, en muchas cosas. me parece a mí que es complejo, porque para mí la fe es difícil. La fe no es tan fácil como creer en Dios y ya está. La fe es ser agradecido por lo bueno y por lo malo. Y es muy distinto, es muy complejo ser agradecido por lo malo en el 90% de las circunstancias y aún más cuando te pasan cosas muy, muy malas como esa. Como perder un ser querido, como perder tus cosas, como perder em, la vida que te tenía, porque eso, un terremoto te cambia la vida. Em, pero para mí la fe no solamente es la gratitud, es el saber y confiar que Dios lo hizo por una razón.
Entonces, ahí es donde siento yo que está la fe en confiar en el que no sé por qué lo hizo, pero lo hizo y vamos a confiar en esto. Para mí esa es la fe. Y es difícil porque capaz a mí el tema de la confianza es un poco más compleja, pero siento que así como yo, hay gente en el mundo que piensa igual. No significa que todo el mundo, pero sí hay una pequeña población y hablo por mí en el 90% de los casos, no digo no, porque somos varios los que estamos en el mundo, que no sé qué, porque yo creo que cuando uno habla de uno y de la realidad que uno vive, evita generalizar y te permite a ti decir, sí, yo me siento igual o no, yo no me siento igual. Para mí la fe es otra cosa, para mí la fe es esto, para mí la fe es aquello. Em, pero confiar en un ser celestial, Ser superior, todopoderoso, super superior, ser superior. en un ser superior, es lindo cuando nos están pasando cosas buenas, pero cuando nos pasan cosas malas, que decimos porque yo, porque a mí, porque nosotros, porque esto, porque aquello, porque el venezolano, yo lo dije cuando pasó todo, ¿qué estamos pagando nosotros los venezolanos con tantas cosas que están pasando? O sea, Y no fuiste la única. ¿cuándo? Todos, creo que eso fue como colectivo, el pasar por el pensamiento, Dios, que nos ¿Qué falta más? por pasar, ¿qué más? ¿Qué más? Eso fue algo colectivo, no fue algo si tú eres de otro país y estás viendo este video y dices, no, porque es que ustedes, bueno, sí, están pasando una dictadura, pero no más, no. O sea, hay gente que estaba comiendo de la calle, hay gente que comía una vez al día, hay gente que comía una vez al día solamente de medicamentos. arroz, por ejemplo. No hay medicamentos, no hay no sé qué, todo se volvió, hubo un retroceso gigante en Venezuela en tema de medicamentos, en tema de salud, en tema de educación, en tema de transporte, en tema de todo. Y eso nos afectó como sociedad porque íbamos en un avance progresivo y estamos acostumbrados a otro tipo de vida. Y lo que ustedes ven como un ciclo de, ¿desde cuándo? ¿Desde el 2002? ¿Dos? No, bueno, desde el 2000, del 2012, por ejemplo, que empezaron como Más o menos, sí, sí. desde el 2012 hasta ahora, han pasado un montón de años. Eso, en época de Venezuela, eso se siente como que ha pasado 2 años. Y lo digo en época de Venezuela porque uno estando allá adentro, pasan tantas cosas a diario y tan estresantes que tú vives en modo supervivencia que sientes que la vida se te va el triple de rápido. Entonces, es una cosa impresionante. Pero cuando tú sales, que tienes una vida un poco más calmada, un poco más tranquila, que te permite disfrutar, que no estás en modo supervivencia 24/7, que después lo que estás es pensando y sintiéndote mal por el venezolano que se quedó adentro, por la familia, por esto, por sentirte culpable por poder tener una vida semidecente, y no digo decente porque semidecente implica que aún así sigues sobreviviendo para poder construir aunque sea la mitad de lo que en algún momento tuviste, o en el caso de los más jóvenes, o sea, tratar de tener lo que tus papás en algún momento tuvieron, ¿no? Que es aún más difícil, Sí. pero por lo menos puedes disfrutar mientras lo haces. O sea, tienes un amigo, puedes salir, puedes tener una vida, no sé qué, pero lo sufre mucho más el que tiene que mantener gente allá. Entonces, es complejo que tú le digas a alguien, no, ten fe, porque la fe implica confiar en el proceso de lo que va a pasar más adelante sin saber lo que va a pasar más adelante y sin tener la más remota idea de que capaz pueda volver a pasar. Porque ese era mi sentimiento cuando pasó el terremoto. Yo sentía que si bien existieron muchísimas réplicas un poco menores, em, todo el mundo tenía miedo que volviera a una réplica gigante. Y yo tenía ese temor de que en cualquier momento iban a salir las noticias de que vino otro más grande. O se derrumbó también no sé qué. Y tenía ese miedo constante como de ataque de pánico de que en cualquier momento iba a recibir esa noticia, que es frustrante, pero que ahora, Que también le pasó hablando, mucho. que también le pasó mucho, que ahora hablándolo contigo, es ese sentimiento de que como nos han pasado tantas cosas, saber que en menos de un año o en un año, ni que Dios lo quiera, esperemos que no, pueda pasar algo igual o peor, solo que no como un terremoto, sino que pueda aparecer de otra forma. Y eso duele, porque las posibilidades están. ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú que no puede perder el venezolano? Ay, Que no puede perder. el optimismo, La la esperanza. esperanza.
La esperanza, la esperanza, pero más allá de la esperanza, tiene frío. La esperanza, pero más allá de la esperanza, el optimismo. O sea, ¿y por qué digo el optimismo? Porque aún así hay gente con una sonrisa de oreja. Sí, lo vamos a cambiar como la persona que viste, ¿no? Y entonces, viéndole el lado bueno a la vida, ¿no? Y entonces, hay gente buena todavía, hay gente linda, hay gente buena de corazón, hay gente que está ayudando sin haber perdido, está ayudando. Y, y si el venezolano fuera otro, estuviera reconstruyéndose en pedazos mientras lloraba y haciéndose la víctima y diciendo como por qué, no sé qué. Y tú ves videos y hay gente ahí que por lo menos se ríe y están ahí haciéndolo, maquillándose. Claro, se perdiste toda su vida, pero no perdiste tu vida. No. Entonces, la esperanza es lo último que supieron, pero más allá de eso, el optimismo, la felicidad, la risa, el que tú te puedas encontrar con una persona que lo ha perdido todo y aún así te pueda dar una sonrisa. Dios, eso es el mayor superpoder del venezolano. Así es. Yo pienso que para darle un cierre acá a nuestro tema, que mientras tengamos esperanza, tenemos muchas cosas. La esperanza, como dice por ahí, siempre será lo último que se pierde. Cuando tú pierdes tu esperanza, pierdes las ganas de vivir, pierdes las ganas de echar adelante, pierdes las ganas de seguir. Entonces, necesitamos conservarla, necesitamos buscarla, si se nos está yendo, dónde la encontramos, cómo la encontramos, aferrarnos a ella, de que las cosas van a mejorar. Y empezar también haciendo cambios en nuestra vida, porque todo pasa por algo. Hay una lección que aprender, hay algo que se debe aprender. Yo te pregunto, ¿cuál sería como algo que tendremos que hacer diario? Porque hay que hacer un cambio. Okay. Para aprender de una lección que nos pase, no podemos seguir haciendo lo mismo, porque como decíamos, vamos a seguir pegándonos en la misma piedra. Entonces, un consejito así de algo que podemos hacer cambio diario en nuestra vida para mejorar eso y darle un cambiecito a nuestra vida de que, ok, por aquí hay un camino, por aquí vamos con este camino, para que no nos vuelva a pasar. Yo siento que soy la persona menos indicada para dar un consejo, ¿no? Bueno, pero por ahí. Un cambiecito diario para el que está afuera, aprender sobre la empatía. No somos solamente los venezolanos, también hay gente en el mundo que nos recibió y a esa gente hay que darle el respeto y el amor que se merece y hay que ser empático con ellos. Porque mucha gente olvida que estamos en otra tierra y no les da el valor que ellos tienen en su propia tierra. Como dicen, nos abrieron las puertas de su casa, estamos en casa ajena. Y al que estaba como yo, reconocer el valor de Venezuela y de los que están adentro de Venezuela, sentir que aún nos duele, pero trabajarlo. Pero con el valor de la empatía, del amor y del que está allá, que no pierdan el optimismo. O sea, y para cambiar un granito diario a la vez, sonreírle al otro, hacer algo bueno por el otro, no importa quién sea o cómo sea, nunca sabes, pero esto para la vida en general, porque ahí conservamos nuestro gozo, nuestro karma más grande. Los judíos tienen esto que se llama que son como cambios de vida, no lo voy a decir de forma técnica porque no me acuerdo 100%, pero ellos tienen como algunas reglas en su religión donde si tú haces cierta cantidad de cosas, dicen que les recompensan, ¿no? Eh, Entre ellas, una de ellas es que cuando le hacen una buena acción por una persona, y tienen distintos niveles, ¿no? Ese te crea un buen karma, te genera algo bueno. Entonces, hay gente que lo hace para recibir algo a cambio, hay gente que lo hace para alguien que conoce, hay gente que lo hace para alguien que no conoce, y así van escalando hasta, y cada una de esas tiene una recompensa kármica aún mayor. Lo pueden buscar después.
Y después tienes una donde cuando haces una ayuda a alguien más que le cambia la vida para recibir su buen karma. Yo El siento buen que karma sería el dharma, en realidad. El dharma es Exacto. cuando tienes recompensas positivas en lo que estás haciendo. Claro, El karma siempre lo atribuimos a algo malo, consecuencias negativas. claro, pero no necesariamente es algo negativo, simplemente como un boomerang, ¿no? Vuelve. Entonces, en este caso, yo siento que deberíamos tomar eso un poco bastante literal para aplicarlo a nuestra vida. Porque si nosotros vamos por la vida haciendo el bien, eso va a volver a nosotros. Uno a veces le da la mano a alguien y dice, ay, no voy a ayudar a fulanito sin querer algo a cambio, ¿no? De la vida. De corazón. De corazón lo hace y la vida te lo va a retribuir. Yo siento que Dios hace acciones a través de nosotros. Así es. Y cuando nosotros tenemos la voluntad o las ganas, o no tenemos ganas, pero aún así lo hacemos, algo bueno nos pasa. Y si tú hagas donde sea que estés o como estés, para hacer una buena acción por alguien, ya sea que conoces, que no conoces, chiquitita o gigante, eso te va a retribuir muy buenas cosas y, y te va a dar buenos frutos a nivel espiritual, a nivel social, a nivel económico, a nivel de lo que sea. Yo sí siento que eso es real. Y así como hay gente que dice, no, te vas a acordar de mí cuando hagan algo malo, ¿no? Yo he escuchado cuando hacen algo malo. Ustedes lo pueden intentar con algo bueno y van a ver que sí se van a acordar y van a ver los cambios que suceden cuando hacemos cosas buenas por el otro. Y tú te levantas a diario y haces algo hoy, algo bueno por alguien y vas a ver que eso va a volver. Y a veces la gente piensa que el dar, para dar algo, tienes que tener algo, tienes que tener mucho. No, cuando tú no tienes nada que dar y aún así das, mira, Vale te el triple. multiplica 70 veces 7. Eso ¿Ok? igual está en la Eso Biblia, es ¿no? mucho, sí. Cuando das Sí. Cuando sin, tú no sin tienes nada. nada, cuando tú no tienes nada y aún sin el nada, tú das. Porque, ay, no, yo voy a esperar que yo gane tanto para poder ir a dar. Ay, no, yo voy a esperar tener y para poder. No, A veces no no necesitas tener necesitas, dinero siquiera. necesitas A veces para poder dar algo. dar algo. A veces Eso cuando es cierto. cuando tú das, por ejemplo, no tienes dinero y quieres ayudar porque llegaste corta, por lo que sea, porque sin tener dinero por ahí le ayudaste a alguien a pagar un pasaje de bus, por ejemplo, que sería lo más mínimo, porque en realidad ya ahí hiciste algo bueno por alguien, ¿no? O Pero le das el asiento a alguien, o le das tú a vas cansado en eso. la vida, que vienes súper cansado, pero ves que se subió una persona mayor o alguien ahí, tú aún cansado y todo, tú te Eso, paraste, chiquitico. hiciste y le diste, cediste tu puesto. Ahí estás haciendo un dharma. Ahí estás haciendo algo lindo. Y de igual forma con lo demás, a veces no implica dinero, implica acción. Yo soy, o sea, partidaria de la parte del cambio, de empezar un cambio, es siendo agradecido. Yo doy gracias. A veces, ¿de qué voy a dar gracias si me quedé sin nada, si no tengo un techo, si no tengo esto, si no tengo aquello, si no tengo trabajo? ¿De qué voy a dar gracias? Tú eres loca. Eso es lo primero que a veces te dicen. Pero da gracias porque estás vivo. Da gracias porque hoy respiras. Da gracias porque estás sano. Mucha gente está en un hospital conectado a cosas ahí sin sentido, con un pie aquí, otro allá. Muchas veces hay gente peor. ¿Ves? Entonces damos gracias diario de que estamos vivos, de que estamos respirando. Abre los brazos a recibir las cosas positivas que el día tiene para ti diario. No es, eso no es mensual, no, diario. Tú vas haciendo ese trabajo diario en ti, y vas a empezar a notar cambios. Eso, digo yo, serían como que no perder la esperanza, vivir con que las cosas van a ser mejor y agradecer lo que tienes, agradecer lo que hoy recibiste. Sí. Espero que esta conversación, esta entrevista, te haya gustado. Si no te has suscrito, suscríbete, dale me gusta, coméntame, di qué te pareció, si te gustó mi primer podcast acá por YouTube.
siempre les dejo videitos, pero bueno, es la primera vez que hago un podcast casi así. Suscríbete a la policía mi canal. Ok, ella te va a decir las redes de ella para No. que te suscribas a su canal, también la sigas. Es muy diferente a lo que yo hago, a lo que yo tengo acá, pero yo tenía que tener una invitada. ¿Y a quién iba a tener? ¿Y a quién iba a tener primero? Alguien a quien admiro, porque admiro su trabajo y su talento. No me hagas llorar. Yo admiro su trabajo y su talento. Ella está muy bajita ahorita con YouTube, muy, ¿cómo que aparte? ¿Cómo se dice? Bajo perfil. Pero visiten su canal. ¿Okay? Les dejamos todas las cuentas para que nos sigan en nuestras redes sociales abajo. También por acá les vamos a dejar nuestros canales para que se suscriban. Pueden ir a dejarnos lindos comentarios y les vamos a estar respondiendo. Si les interesa hablar también de algo así, no solamente espiritual, sino de lo que sea, comenten un tema así interesante, tráiganlo a la mesa y preguntas que les gustaría saber y tendrán acá sus invitadas a su podcast. Y Tony, porque ese seguro no se va a ir. Así que, besito, lo quiero.